Saludos, les habla Aurelio Fernández Concheso. Bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo. En las últimas dos clases hicimos un recorrido por el tema de los riesgos de la navegación y los accidentes de navegación. Vimos las colisiones, vimos los abordajes y la compleja regulación que las rodea. Hoy y en la clase siguiente vamos a tratar un tema que es fundamental en el derecho marítimo, tanto en la teoría como en su ejercicio práctico, para el abogado, para el técnico, para el armador, para el tripulante, para el ajustador, para los agentes, para todos los sujetos en la industria marítima, que es el del seguro marítimo. Y es un tema de importancia fundamental porque el seguro marítimo recubre, como una especie de membrana, todo lo que tiene que ver con la navegación, todos sus aspectos, su dinámica y sus consecuencias. Y así, a la vez, para el abogado estudioso del derecho marítimo o que ejerce el derecho marítimo, es fundamental entenderlo de una manera precisa. Yo siempre he pensado si el seguro marítimo como materia, desde el punto de vista didáctico, no debería ser lo primero de lo que se habla en cualquier curso de derecho marítimo. Pero después he llegado a la conclusión de que no. Y por eso es que ven que en este curso de derecho marítimo que les presento, que les he presentado a través de todas estas clases, el tema del seguro marítimo está en casi uno de los últimos clases, ¿no? Y la razón de ser de eso es que si bien recubre todo, y al recubrir todo quizás uno debería darlo al principio, la verdad es que para entenderlo también es necesario que quienes están empapándose de esta materia se hayan familiarizado con los términos de el derecho marítimo como un todo, de la industria marítima como un todo, de la navegación, para a la vez comprender el seguro marítimo. Es importante para comenzar, quizás decir algo que muchos quizás no saben, que es que el origen del seguro como institución moderna y del seguro terrestre y los distintos seguros que existen hoy en el mundo, es el seguro marítimo. Es la semilla de la cual ha surgido el resto del seguro globalmente, o surgió globalmente. Ya en la antigua, los fenicios, hace 3000 años, pusieron en práctica los principios y los factores que después, decantados y mejorados, se convirtieron en lo que es el seguro marítimo hoy. Y es a partir del seguro marítimo, como dije, que después, a través de la Edad Media y posteriormente en el Renacimiento y en la era moderna, surgió el seguro terrestre. En Mesopotamia existió algo que se llamaba el préstamo a la gruesa o nauticum fuenos, que es el origen del seguro marítimo. Y el préstamo a la gruesa, que rigió en Mesopotamia, después en Grecia, después en Roma y a través de la Edad Media, no consistía en otra cosa que una transacción en la cual una persona le prestaba dinero al armador del buque o de un buque que iba a iniciar un viaje, en forma que si el viaje resultaba un éxito, el armador le devolvía el dinero. Al tiempo que si el viaje fracasaba y la nave se perdía, el prestamista a la gruesa perdía su dinero. Ese es, en gran medida, el origen del seguro marítimo. Eso después se fue sofisticando a través de la Edad Media y sobre todo luego de las cruzadas, hasta que en el año 1347 se registró
lo que se tiene o se produjo, lo que se tiene registrado como la primera póliza de seguro marítimo propiamente dicha para asegurar una embarcación de nombre Santa Clara en un viaje entre Génova, Italia y Mallorca. Después siguieron en Europa perfeccionándose los mecanismos del seguro hasta que llegamos a Inglaterra. No podemos hablar del seguro marítimo y de hecho hoy no se puede hablar del seguro sin mencionar a Lloyd's de Londres, cuyo edificio vemos en la gráfica y también tengo atrás en la pantalla de fondo, ubicado en Londres, como por supuesto. Muchos han oído el nombre de Lloyd's. Seguro todos ustedes lo han oído y seguro todos ustedes entienden lo que es en sí. Mucha gente cree que Lloyd's es una aseguradora, pero no lo es. Es en realidad una bolsa de seguro. ¿Y cómo nació Lloyd's de Londres? Bueno, en Londres a finales del siglo XVII, 1680 y pico, se pusieron de moda los cafés y en esos cafés se reunían los comerciantes a transar negocio. Uno de esos cafés, en el centro financiero de Londres y cerca del río Támesis, era un café de un señor que se llamaba Edward Lloyd's. Y el café rápidamente se convirtió en un centro al cual iban los marinos, iban los capitanes que regresaban de travesías marítimas y intercambiaban información, intercambiaban datos sobre situaciones relativas a las distintas expediciones, situaciones y acaecimientos en los lugares a donde navegaban los buques, y se convirtió así como una especie de centro de intercambio de información, o si podemos utilizar el término de inteligencia sobre la industria marítima del momento. Además, en una era en la que ya Inglaterra se iba perfilando como una gran potencia marítima global. Y por cierto, esa circunstancia de que Lloyd's de Londres surgiese de el intercambio de información, podemos llamarlo la inteligencia, es algo que se mantiene hasta hoy, porque aparte de ser una bolsa de seguros, y que explicaré cómo funciona, Lloyd's de Londres sigue teniendo una división de inteligencia en donde se centraliza toda la información o mucha información de extrema valía para la industria marítima. Por supuesto que hoy, con los avances de las comunicaciones y en las que conocemos los eventos que suceden en el otro lado de la tierra o de los mares en tiempo real, eso parece tener una menor importancia. Pero hasta hace muy poco, antes de que las comunicaciones permitieran el conocimiento en tiempo real de los eventos en el mundo, el conocimiento de un accidente de navegación en un río en China o en un lago en Ecuador o en Venezuela, algunas veces demoraba o no se conocía en tiempo real en Europa, o no se conocía en tiempo real en el norte del continente americano, y en muchísimas ocasiones, se producía un triángulo en la dinámica informativa, en el sentido de que si el incidente sucedía, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, en vez de conocerse en Estados Unidos de forma directa, primero iba a Inglaterra, vía el Departamento de Información de Lloyd's, y después así lo conocían en los Estados Unidos. Entonces tenía el famoso Lloyd's List, que era un periódico impreso, todavía se imprime, pero por supuesto han quedado en desuso los periódicos físicos, que recibía toda persona de la industria marítima, donde aparecían los acaecimientos y accidentes. Entonces, esa función de inteligencia la ha seguido manteniendo. Pero, en el café de Edward Lloyd's, en 1680 y pico, esa circunstancia del intercambio de la información lo convirtió en un lugar, digamos, emblemático para la industria marítima de Inglaterra del momento, y así hombres de negocio que querían ofrecer seguro a los armadores y a aquellos involucrados en la expedición, en las expediciones marítimas, comenzaron a frecuentar el café para ofrecer esos seguros. Los interesados en obtener
el seguro comenzaron a frecuentarlo y se empezaron a dar transacciones en las cuales quedaba asegurada la carga, el buque, etcétera, allí en el café de Edward Lloyd's a finales del siglo XVII. Anecdóticamente, por cierto, cada vez que se cerraba un negocio, se sonaba una campana. Y esa campana, hasta hace poco, también se sonaba emblemáticamente en el piso de Lloyd's hoy, cada vez que se producía un acontecimiento importante, y se puede ver allí en el edificio como una reliquia del pasado y del origen, no solamente de esta institución tan importante, sino del seguro marítimo como un todo. Ahora, como decía, y trasladándonos hasta a la era moderna y a hoy, Lloyd's no es una compañía de seguro. Lloyd's es una bolsa de seguro. Y así como en aquel momento, en el siglo XVII, en el café de Edward Lloyd's se juntaban hombres de negocio que querían ofrecer seguro a los involucrados en una expedición o aventura marítima y los interesados en una aventura marítima queriendo adquirirlo, ¿verdad? Lo que sucede en Lloyd's como bolsa es que constituye un punto de encuentro para aseguradores y asegurados. Allí van a Lloyd's los corredores de personas interesadas en tomar un seguro, interactúan con distintas personas que lo ofrecen, conocidos como suscriptores, agrupados en sindicatos o compañías que son parte de Lloyd's y que ofrecen seguros allí. Los corredores hacen su planteamiento en cuanto al tipo de seguro que necesitan, los suscriptores o aseguradores aceptan el riesgo y materializa un seguro. Como forma, como curiosidad o característica que aplica tanto en el seguro marítimo como en el terrestre y que viene de la época del desarrollo histórico de la institución, la forma en que se instrumentaba el seguro era que el primer suscriptor que aceptaba el riesgo que el corredor venía a ofrecerle, escribía en una hoja de papel, conocida como slip, estrecha, su nombre y qué porcentaje del riesgo que le venía a colocar el corredor aceptaba. Ese suscriptor se conoce como el suscriptor líder. Y ese papel después se iba pasando a otros suscriptores, aseguradores o grupos de ellos agrupados en sindicatos que tomaban otros porcentajes de riesgo. Entonces quedaba materializado un contrato de seguro en ese slip, en esa hoja de papel, pero en forma que distintos suscriptores tenían porcentajes distintos del riesgo. Y aquí valga el punto para decir que el seguro no se trata de otra cosa que eso, de un mecanismo comercial de distribución del riesgo. Un mecanismo a través del cual una persona que está expuesta a un riesgo, en vez de dejarla concentrada en sí mismo, lo traslada total o parcialmente a otro, que a su vez lo traslada a otro y a otro, y de esa manera, en forma distribuida, un riesgo grande que una persona al cual está expuesto una persona se divide en pequeñas porciones que lo hace, si se quiere, más soportable. Entonces, Lloyd's, aparte de ser ese centro de información, se ha convertido en uno de los centros, quizás el centro de seguro por excelencia en el mundo. Y como dije, ya hoy en día, no solamente para el seguro marítimo, sino que es un centro de suscripción, una bolsa de seguro para todos los tipos de seguro que existen, terrestres de distinto tipo, de propiedad, de personas, responsabilidad civil, se aseguran caballos de carrera, joyas, oleoductos, aviones y por supuesto buques y cargas en el plano de lo marítimo. Además tiene un valor muy importante porque ha generado un cuerpo de conocimiento y doctrina fundamental a la industria del seguro en términos de lo que son los formatos de póliza, las experiencias, los precedentes y la jurisprudencia de los tribunales ingleses y de los paneles arbitrales ingleses ha surgido por el hecho de que esa bolsa de seguro esté allí. Como dato curioso, por lo menos hasta la pandemia, donde había
en esa bolsa una presencia física de los corredores y suscriptores. Ya hoy ha cambiado y mucho de los negocios, Lloyd se adaptó y muchos de los negocios los transa de manera electrónica. En cualquier día determinado iban a esa bolsa 5.000 personas, en el orden de 5.000 personas, se transaban o se concretaban seguros por primas en exceso de 140 millones de dólares por día y se pagan siniestros del orden de 120 millones de dólares al día también, lo que quiere decir que cada minuto se generan seguros por el orden de 75.000 dólares en ese lugar tan emblemático. Ahora, cuando hablamos del seguro, también, y ese aspecto que es la transferencia de riesgo, vale la pena pararse un momento también en quiénes son, digamos, los actores, los protagonistas en la industria del seguro y, por supuesto, en el seguro marítimo. Incluye, en primer lugar, por supuesto, el asegurador, que es el que toma el riesgo. En Latinoamérica, por ejemplo, muchos de los seguros, sobre todo en el plano de lo marítimo, hay compañías de seguro que constituyen, por lo menos formalmente, el asegurador, pero en realidad no retienen nada del riesgo, sino que lo ceden completamente, bien en el mercado inglés a través de Lloyd, bien en otros mercados europeos como Francia, bien en mercados asiáticos como en Japón, bien en mercados en los Estados Unidos. Pero, por supuesto, la figura central es el asegurador y, por otra parte, el asegurado. Pero hay también el reasegurador, que es la persona con la cual el asegurador, a su vez, distribuye el riesgo para que lo cubra. En el plano de lo marítimo, y por lo menos, cuando menos en el caso de Latinoamérica, en realidad el riesgo lo llevan primordialmente los reaseguradores y los aseguradores son un mercado de fronting, como se dice y se utiliza como término anglicismo, que lo único que hacen es suscribir la póliza, muchas veces por regulaciones locales, en el sentido de que la legislación local exige que si el buque tiene bandera de ese país, esté asegurado con una aseguradora de ese país, pero el riesgo real está en otro lado, en cabeza de los reaseguradores. A la vez, los reaseguradores también reaseguran en lo que se llama los retrocesionarios, y así como decía, se va distribuyendo el riesgo de forma amplia. Después están los corredores. Decía que a Lloyds van a colocar los riesgos en nombre de los asegurados, los corredores. Y sobre todo, y no solamente en el seguro marítimo, sino en general, se distingue de manera simple, por lo menos haciendo una distinción simple, entre el corredor productor y el corredor colocador. En inglés, producing broker o placing broker, y placing broker. ¿Y cuál es la diferencia? El corredor productor es el que tiene el contacto con el asegurado. Digamos, el que produce el negocio del seguro tiene ese contacto directo, mientras que el corredor colocador o placing broker es el que va al asegurador, coloca y logra, después de que se negocian los términos del seguro, términos y condiciones del seguro, colocar el riesgo. Y después, por supuesto, están los asegurados, o está fundamentalmente el asegurado. Pero algunas veces el asegurado o quienes están del lado contrario de la calle, llamémoslo coloquialmente, frente al asegurador, el reasegurador o el retrocesionario, no es el asegurado en sí. Porque, por ejemplo, hay una persona que contrata inicialmente la póliza, a la cual en español se le denomina tomador, pero que lo toma en beneficio de otro, que es el verdadero asegurado o beneficiario, o que es el asegurado porque tiene el interés asegurable, lo cual ya veremos, o incluso situaciones en las cuales eso está dividido todavía en más partes. Por ejemplo, el tomador, que es el que va y obtiene la póliza, el asegurado, que es el que está asegurado, el que tiene el interés asegurable. Por ejemplo, si se trata de un buque, el propietario del buque, y el beneficiario, que algunas veces, y beneficiario denominado en inglés loss payee, que es el que tiene derecho a recibir la indemnización, caso de producirse un siniestro, por una circunstancia específica que muchas veces puede ser de carácter financiero. Por ejemplo,
En aquellos casos en los cuales el propietario del buque, para adquirirlo, ha obtenido financiamiento de un banco, y el banco le presta el dinero para adquirirlo, y en función de eso el banco tiene una hipoteca naval, tema que ya vimos, el banco puede exigir que el seguro sobre el buque designe al banco como beneficiario, es decir, como loss payee. De forma que si hay una pérdida, el pago, aunque el asegurado es el propietario, vaya del asegurador o del reasegurador directamente al banco. Igualmente, por cierto, en esa relación, sobre todo que se produce en aquellos países que tienen poca retención de riesgo, en el sentido de que sus compañías aparecen como aseguradores, pero en realidad el riesgo está todo en cabeza de los reaseguradores o retrocesionarios, se dan situaciones en las que esa condición de asegurador es casi nominal, porque quien tiene el control del reclamo, la decisión de cómo se maneja el reclamo, de si se paga, de si no se paga, es el reasegurador, que, para utilizar un término coloquial, es el que firma el cheque. Y de ahí las denominadas cláusulas de control de reclamo y otras cláusulas vinculadas, como la cláusula de corte, o en inglés cut-through clause, que le permite, porque es un principio de seguro en muchos países, que el reasegurador no tiene relación jurídica con el asegurado, hay una relación jurídica entre el asegurado y el asegurador, más no hay una relación jurídica entre el asegurado y el reasegurador, sino que es una relación jurídica del asegurado con el reasegurador, más le permite al reasegurador, por ejemplo, pagar directamente al asegurado. Vinculado a todo el tema de Lloyd's y su relevancia del seguro marítimo, y el hecho de que Inglaterra, si bien otros mercados como el europeo, Estados Unidos y el asiático hoy tienen una relevancia importante también, no podemos dejar de mencionar la influencia que en el seguro marítimo globalmente ha tenido el denominado Estatuto de Seguro Marítimo inglés, conocido como Marine Insurance Act, originalmente de 1906, o el penúltimo de 1906, y recientemente reformado en el año 2015. Este estatuto es el que ha sido el fundamento normativo de un cuerpo de doctrina y de un cuerpo de jurisprudencia en Inglaterra fundamental, y que le dan una fisonomía integral, precisa y confiable a la figura del derecho marítimo como un todo dentro de lo que es nuestra disciplina. Y además, el estatuto, el Marine Insurance Act, ha sido, es decir, los principios del Marine Insurance Act han inspirado múltiples legislaciones de seguro marítimo en el mundo, incluyendo la de mi país, Venezuela, tanto en países del common law, es decir, de derecho de raíz anglosajona, como en los derechos, como en países de derecho civil o derecho continental, como los países latinoamericanos, los países, un número importante de los países europeos y de los mismos países asiáticos, etc. Entonces, como parte del conocimiento del derecho marítimo, es fundamental que se entienda que la relevancia de este estatuto del derecho inglés, que, como digo, a través de internación y de otros métodos, forma parte en realidad de la legislación de muchos países, por lo menos sus principios. Ahora, habiendo hablado de todos estos antecedentes, vamos a indagar y precisar qué es el seguro marítimo, qué constituye el seguro marítimo. Y siguiendo la definición tanto del estatuto y de otras, el seguro marítimo no es otra cosa que un contrato mediante el cual una persona, denominado asegurador, conviene en indemnizar a la otra, denominado asegurado, y en los términos y condiciones aceptadas y previstas, de las pérdidas que esta última sufra como consecuencia de una aventura marítima. Ese es el concepto fundamental. Es decir, un contrato en el cual una persona acepta pagarle a la otra, en los términos convenidos, las pérdidas que esa otra sufra derivados de una aventura marítima. ¿Cuáles son las características
del contrato de seguro en general y por supuesto del contrato de seguro marítimo. En primer lugar, es un contrato consensual, es decir, que se forma con el solo consentimiento de las partes. Y que en el caso de Lloyds, ven ustedes, se materializa el contrato de seguro con un slip, pero por supuesto el slip no contiene las cláusulas o los términos y condiciones específicos, ¿verdad? Que son qué riesgos quedan cubiertos, cuáles son las condiciones que debe cumplir el asegurado, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las obligaciones del asegurador, cuál es el límite de la cobertura, desde el punto de vista de cuantificación, cómo se maneja el reclamo, cómo deben tratarse, cuál es la ley aplicable, cuál es el método de ventilar controversia, cuál es la prescripción, etc. Y esto normalmente queda en pólizas estándar, que vamos a ver más adelante, y que simplemente se menciona en el slip, es decir, que el slip determina que sea o la versión del slip ampliada, que es denominada nota de cobertura, que determina cuáles son las condiciones fundamentales del seguro que se ha contratado y remite a un clausulado específico para lo que son los términos y condiciones más importantes. Pero además de consensual, es sinalagmático o bilateral, es decir, hay dos partes, es oneroso, es decir, que hay un intercambio de obligaciones de tipo económico en dinero, es de tracto sucesivo, no se cumple con un acto, sino que se mantiene en el tiempo por el tiempo de la cobertura, de la duración, es de ubérrima buena fe, ubérrima bona fide, es decir, de buena fe extrema de los dos lados, del lado del asegurado y del lado del asegurador, y finalmente es aleatorio, y esto es muy importante porque es un contrato que se refiere a un hecho futuro e incierto. En primer lugar, el hecho no puede ser pasado. Yo no puedo asegurar un accidente que se produjo hace un mes. Solamente puedo asegurar un accidente que se vaya a producir, el riesgo de que se produzca un accidente a partir del siguiente minuto. Y en segundo lugar, no puede ser un hecho que va a suceder con seguridad. Por ejemplo, la llegada, estamos en marzo del año 23, la llegada del día 31 de marzo del año 23. Yo no puedo tomar un contrato de seguro para que si llega el 31 de marzo del año 23, a mí el asegurador me pague una cantidad de dinero. El hecho tiene que ser futuro y tiene que ser incierto. Es decir, que tiene que ser aleatorio, que puede suceder como puede no suceder. Si no va a suceder, estamos seguros de que no va a suceder, y hay muchos ejemplos en los cuales cada uno de ustedes puede pensar cuestiones que se sabe que no van a suceder. Pensemos, por ejemplo, para utilizar un símil deportivo que siempre ilustra mucho, podemos decir que es seguro que no va a suceder el que un bebé recién nacido esté en la selección del próximo del campeón del mundo de un deporte específico que se va a celebrar dentro de una semana. Eso es un hecho que no va a suceder. Y a la vez, tampoco tiene que ser un hecho que sea seguro que va a suceder. Entonces, esas son las características del contrato de seguro. Tiene unos presupuestos. En primer lugar, el asegurado, y este es quizás el más importante, debe tener un interés asegurable. Es decir, yo no puedo asegurar, por ejemplo, la Torre Eiffel. Yo no tengo ningún interés asegurable sobre la Torre Eiffel. Lo que yo vaya a asegurar tiene que ser algo sobre lo cual yo tengo un interés asegurable. Ojo, que no necesariamente tiene que ser la propiedad de un objeto, pero yo debo tener una relación tal que si se produce el siniestro, haya un daño en mi esfera patrimonial, y eso es lo que se conoce, digamos, en términos de lo que es el lenguaje de seguro, la nomenclatura del seguro, como el interés asegurable. Y en segundo lugar, debe tener un valor pecuniario, aun cuando ¿cómo se llama? La modernidad y la extensión y variedad tan extensa del seguro hoy
permitiría algún nivel de cobertura para situaciones o factores o sentimientos incluso que no son valorables pecuniariamente. Supongamos que una dama recibió al momento en que se comprometió con su esposo un diamante, ¿ok? Porque es una pareja que tiene los recursos para hacerlo. Y él le puso como anillo de compromiso un diamante. El diamante tiene un valor. Y la dama decide asegurar el diamante. El asegurador va a asegurar el valor del diamante. Y si el diamante a ella, Dios no lo permite, se lo roban, le va a pagar el valor. Más para ella, el diamante también tiene un valor sentimental. Es el diamante que le regaló su esposo al momento de proponerle matrimonio. Es un valor que no es pecuniario, es difícil precisarlo en dinero. Entonces, la regla fundamental del seguro es que el seguro indemniza el aspecto pecuniario que deriva de la pérdida. Pero ese aspecto que deriva en el supuesto de que a la señora en cuestión le sustraigan, le hurten el diamante, que es el aspecto sentimental y que es irreemplazable, porque ella puede ir a comprar otro diamante, pero el diamante que le puso su esposo en el momento en que le pidió matrimonio no lo puede reemplazar. No tiene un valor económico y en consecuencia en general no es reemplazable. Si bien no es asegurable, si bien, como dije, las características modernas del seguro permiten deslizar entre las vetas algunas indemnizaciones que tienen que ver con el valor moral. Y sobre todo también, sí, en materia de seguros de responsabilidad civil, se asegura el daño moral que ese asegurado está obligado a pagarle a un tercero. Pero eso tiene una dimensión pecuniaria, que es ese dinero que el asegurado, que es responsable ante otro que sufrió un daño moral, tiene que pagar. No es cuantificable en la persona que sufrió el daño moral, pero es cuantificable en la persona del asegurado, que es el que está haciendo el pago. Entonces, esos son presupuestos fundamentales. Veamos ahora algunas obligaciones del asegurado. Y digo esto porque todos estos son principios generales que aplican a cualquier seguro marítimo, ciertamente, e incluso a otros no. Como dije, lo primero es que el asegurado debe actuar de buena fe extrema. Y eso significa, fundamentalmente, que en transmitirle al asegurador la información relativa al objeto asegurado, etcétera, etcétera, tiene que ser veraz 100%. Es decir, tiene que transmitirle al asegurador toda la información que le permita al asegurador entender con precisión cuál es el riesgo que va a tomar. Si le esconde o le falsea un elemento que genere en el asegurador una impresión falsa en cuanto al riesgo que se está tomando, ahí hay una nulidad absoluta del seguro. Es lo que se llama falsedades o reticencias. Por eso que la expresión de la condición y característica de buena fe que tiene el contrato de seguro gravita sobre la obligación del asegurado de ser transparente en forma total en cuanto a lo que es el riesgo que se está asegurando. Por otro lado, el asegurado va a quedar sujeto a un conjunto de garantías, que son obligaciones que él tiene que asegurar. Algunas garantías son expresas. Por ejemplo, en el caso del seguro marítimo de un buque, una garantía puede ser que no va a navegar hasta a determinada área donde hay peligro de guerra, etcétera, etcétera. Si incumple esa garantía, va a quedar sin cobertura y el asegurador puede rechazar el siniestro. Otras garantías son implícitas, ni siquiera hay que mencionarlas. Por ejemplo, hay una garantía implícita, aunque las pólizas establecen que el objeto asegurado, cuando es el buque,
debe utilizarse para fines lícitos, es una garantía implícita que el armador no va a utilizar el buque para traficar heroína entre Asia y África. De manera que aunque la póliza no lo diga, si el asegurado armador incurre en esa conducta, ha violado una garantía que es implícita, que es natural, que es lógico que esté y forme parte del contrato, y pierde la cobertura. Por otro lado, el asegurado está obligado, como muy importante, a notificar el siniestro cuando él se da, o incluso circunstancias que puedan agravar el riesgo y generar un riesgo de siniestro mayor que el que originalmente el asegurador consideraba que iba a correr. De manera que si el asegurado, agrava el riesgo, y es una obligación de él no agravar el riesgo, y no notifica que que se ha agravado el riesgo, bien por circunstancias externas, bien por hecho propio, puede también perder el derecho a la cobertura. También, y muy importante, debe, una vez sucedido el siniestro, mitigar y tomar todas las medidas necesarias para mitigar el daño y reducirlo en la mayor medida posible. Es lo que se conoce en las cláusulas marítimas como cláusulas de sue and labor, ¿verdad? Si no mitiga el daño, y veremos qué significa mitigar el daño cuando hablemos de siniestros específicos en el plano de lo marítimo, también puede perder o la cobertura o puede perder un porcentaje de la indemnización equivalente a lo que hubiera sido el daño menor si hubiera tomado las medidas necesarias para mitigarlo. Y finalmente, y quizás como un todo, es un principio que en general el asegurado debe actuar en un todo como un no asegurado prudente, Es decir, que el comportamiento del asegurado en todo debe ser el mismo que tendría una persona prudente que no está asegurada. Por su parte, el asegurador tiene dos obligaciones fundamentales, que es atender y ajustar el siniestro, tratarlo, procesarlo y pagarlo cuando corresponda. Ahora, para aterrizar en lo específico de los seguros marítimos, vamos a terminar estas consideraciones generales sobre el seguro hablando de los tipos de seguro. Esta es una clasificación en realidad didáctica. Algunas personas podrán decir que no es precisa, añadir otro, decir que una de las categorías debe dividirse en dos o tres, pero vamos a hacerlo para efectos didácticos. Está en el primer lugar el seguro de persona, que incluye los seguros de hospitalización, de cirugía, los seguros de vida, de maternidad, etc. Y después, en segundo lugar, los seguros sobre las cosas, que es denominado o que se puede denominar como seguro de propiedad y que incluye una amplia categoría que va desde el diamante que hablé en el caso de la señora, pasando por animales, edificios, plantas, aviones y por supuesto el buque y la carga. Después tenemos los seguros de responsabilidad civil, que son los que garantizan los pagos que una persona está obligada a hacerle a otra a la cual le ha causado daño. Y hay otras categorías relacionadas como los seguros de pérdida financiera, que para algunos en realidad son parte de los seguros de propiedad. Ahora, en el seguro marítimo, hablando específicamente del seguro marítimo, podemos hablar básicamente de esas tres categorías que le dije: seguros relativos a las personas, seguros relativos a las cosas y seguros relativos a la responsabilidad civil. También seguros relativos a las pérdidas financieras, pero para algunos, como decía, eso será parte del seguro a las cosas. Malo sé, una división didáctica tradicional de los seguros marítimos es que en el seguro marítimo lo comprende el seguro sobre la carga, el seguro sobre el buque y el seguro de responsabilidad civil, también conocido como seguro de protección e indemnización, y en ambos casos, y en todos los casos, perdón, las variaciones correspondientes. Pero esas son las tres categorías para efectos del estudio del seguro marítimo. Y vamos a comenzar con el seguro de la carga. Como lo dice el término, el seguro de carga protege, ampara la carga que va en uno o más buques. Habíamos dicho que el seguro es un contrato en el cual el asegurador se compromete a indemnizar a el asegurado por las pérdidas que sufra en función de los términos
y los riesgos cubiertos en una aventura marítima. Entonces, el seguro a la carga es aquel en el cual el asegurador se compromete a pagar los daños que sufra la carga como consecuencia de los riesgos cubiertos en los términos convenidos, pero como consecuencia de una aventura marítima o en el contexto de una aventura marítima. Aquí uno de los temas es que hay algunos seguros de la carga porque, por supuesto, como hemos hablado, el contrato de transporte es simplemente un segmento de la cadena, de toda la cadena de valor y sobre todo una compraventa internacional, y algunas veces el seguro de la carga combina trayectos marítimos y terrestres o comienza un poco antes de la aventura del viaje, de la aventura marítima, y termina un poco después. Lo importante es qué es lo preeminente. Si se trata de un seguro que va a cubrir de manera fundamental la travesía marítima, pero a la vez el periodo de la cobertura se extiende hasta un poco antes, es decir, por ejemplo, del momento que la carga o mercancía llega al puerto hasta el momento que es retirada en el puerto de descarga por el consignatario, se considera un seguro marítimo de carga. ¿Qué cubre el seguro de la carga? Bueno, la pérdida total de la carga, la pérdida parcial de la carga, el daño a la carga, las desviaciones que se produzcan en el viaje y que generen a los titulares de la carga un gasto, la contribución a la avería gruesa que le corresponde a la carga. Recordemos que en la clase pasada hablamos de dos tipos de averías en el derecho marítimo: la particular, que es la que surge de manera accidental y le corresponde a aquel que la sufre, y la avería gruesa, que es la que se hace ex profeso para salvar a la aventura marítima, causando un daño o generando un gasto que entonces corresponde a todos los intereses en la aventura, que son el buque y la carga. Entonces cubre fundamentalmente eso: las pérdidas parciales, las pérdidas totales, desviaciones, contribución a la avería gruesa. La pérdida de cualquier objeto, y esto es un concepto importante en el seguro, puede ser o parcial o puede ser una pérdida total real, es decir, la carga quedó destruida de manera total, es irrecuperable, o puede ser lo que se llama una pérdida total constructiva, que es aquella en la cual, o que se produce cuando lo que habría que pagar para recuperar el objeto del siniestro es mayor, o alcanza o excede el 75% de su valor. Pensemos en un carro que está siendo transportado en un contenedor entre Alemania y Brasil, y se produce un incidente y se voltea el contenedor y el carro queda afectado, abollado por todos lados. El carro costaba $30.000. Si la reparación de ese carro, aunque el carro no sea una pérdida total porque es susceptible de ser reparado, excede el 75% de los 30.000, es decir, 22.000 y pico, entonces el seguro paga completo y se está ante lo que se llama una pérdida total constructiva. Estos riesgos cubiertos y todo lo demás, como decía, quedan, y los términos del seguro como un todo, como contrato, los términos y condiciones, están contenidos en clausulados. Decía que hoy en día es absurdo pensar que se firmen, y en realidad en la gran mayoría de los países no se firma una póliza como tal, sino que existe una nota de cobertura que refiere a un clausulado específico, que así como hemos visto en los contratos de fletamento, en los contratos de transporte de mercancías, etcétera, tienen pólizas tipo. Materia de seguro de carga, son fundamentales y utilizadas de manera preeminente las denominadas cláusulas del Instituto de Suscriptores de Londres, y que son fundamentalmente tres: la cláusula A o cobertura de tipo A, la cláusula B y la C. ¿Cuál es la diferencia? Que en el clausulado A, es decir, cuando se asegura una carga según la cláusula A del Instituto de Carga de Londres, la carga está asegurada contra todo riesgo, excepto los riesgos expresamente excluidos en la póliza o en la cláusula.
mientras que las coberturas B y C operan en sentido contrario. Es decir, no están cubiertos todos los riesgos y excluidos solo aquellos expresamente mencionados, sino por el contrario, están cubiertos solo aquellos riesgos expresamente mencionados en la cláusula. Veamos por encima cuáles son, por ejemplo, en el caso de la cláusula A del Instituto de Carga, los riesgos que están excluidos, es decir, está cubierto todo riesgo al que está expuesto la carga en la aventura marítima, excepto estos que voy a mencionar: pérdidas que vengan del dolo o acto intencional del asegurado, merma o desgaste normal de la mercancía, que ven, insuficiencia en el embalaje de la mercancía, vicio propio de las mercancías, ¿verdad? Demora, es decir, la causa o los daños que se le generan a los intereses de la carga por la demora en la entrega, la insolvencia la insolvencia del armador, daños generados por armas de guerra civil, captura, minas, huelga, terrorismo. Ahora, estas exclusiones que contiene la cláusula A y otras como y otras que también están, o que no cubren las cláusulas B y C del Instituto de Carga, pueden ser aseguradas por la carga a través de una cobertura de riesgo y guerra que es complementaria del seguro de carga propiamente dicho. De manera muy importante, el seguro de carga no paga cuando hay innavegabilidad del buque, y esto es fundamental porque es inherente el derecho del asegurador a no verse expuesto a un riesgo que es extraordinario por la circunstancia de la que mercancías hayan salido en un buque en estado de innavegabilidad. Veamos ahora también qué cubren, por ejemplo, las cláusulas B y C. La B cubre fuego, explosiones, varadura, volcamiento, colisión, descarga forzosa, terremoto, avería gruesa, echazón, que ya dijimos lo que es, entradas de agua, bultos sobre la borda. Finalmente, la cláusula C cubre todos los riesgos que mencioné que cubre la cláusula B, excepto terremoto, volcanes, rayos, entradas de agua, coberturas adicionales, daño malicioso, robo, hurto. Entonces vimos que cuando hablamos hace un momento de la cláusula A, que es todo riesgo menos los riesgos excluidos, que excluye una cantidad de riesgos, y si vemos, muchos de esos riesgos son relativos, porque el derecho, el seguro marítimo surge como respuesta a los riesgos que el buque y la carga tiene como riesgos de mar. Y vemos que todos estos riesgos que excluye la cláusula A, o en su gran mayoría, son riesgos más generados por el hombre. Es verdad que están vinculados al hecho de que la carga está en el mar, pero más generados por el hombre y por motivos políticos y cuestiones similares. Y entonces, para eso, la solución que tiene el que desea asegurar la carga es que al lado de la póliza de carga ordinaria de riesgo marítimo, tomar lo que se llama una póliza o una cobertura de riesgo y huelga, conocido como War and Strike Clause, que es complementaria de la póliza de riesgo marítimo propiamente dicho. Y esa cobertura, que también es del instituto, por lo menos una de las más utilizadas, cubre guerra civil, captura o decomiso de las mercancías, daños por minas, por torpedos, por huelga, por terrorismo, por actos políticos, por confiscación. Existen además un conjunto de cláusulas de seguro de carga especiales por tipo de producto o tipo de carga. Está, por ejemplo, la que es para semillas y aceites, que es la denominada cláusula FOSFA, que es la Federación de Asociaciones de Semillas, Aceites y Grasas. Existe la cláusula para productos congelados, existe la cláusula para ganado, existe la cláusula para carbón, para caucho, para madera, para petróleo, etc. Ahora, dicho esto, hablemos de las reclamaciones. Existe un seguro, el seguro ha sido tomado a través de los métodos que mencioné,
eh, em, puede que haya sido tomado en lo que se denomina una póliza flotante, en la que no se define al momento cuál es la carga, sino que la toma el asegurado porque va a embarcar un conjunto de cargas y va informando al asegurado cada vez que lo hace, o la fija, en la que informa al asegurador cuál es la carga específica y el viaje específico que queda asegurado. Pero existe un seguro, en una cobertura flotante o específica, se produce con una clausulado particular, se produce un siniestro, se perdió la carga. Hubo una situación en la cual el buque, si por ejemplo hablemos de una carga de maíz, venía en las bodegas del buque, el buque tenía una deficiencia en los mecanismos de estanqueidad de las bodegas, entró agua, se dañaron 10.000 toneladas de maíz. Ahora, el titular de ese maíz que lo tenía asegurado se voltea y le dice a su asegurador: yo traía 10.000 toneladas de maíz, me las dañó el buque, págame. Es el caso típico. Y es lo que tiene que ver con las reclamaciones. Cuando se produce un siniestro, la primera obligación del asegurado es notificar al seguro. Y ojo y atención, que si no notifica puede perder el derecho a cobrar. De manera que lo esencial es la notificación. Normalmente esta notificación la realiza el asegurado a través de su corredor, que es el que mantiene la relación directa. Entonces, una vez notificado el siniestro, el asegurador va a querer determinar que existe el siniestro, que fue por un riesgo cubierto, cuantificarlo, etc. A los efectos va a nombrar lo que se llama un ajustador o ajustador de avería. Los ajustadores son entidades o personas independientes que van, verifican, analizan a través de inspecciones de la carga dañada y de recabar información sobre lo sucedido, qué ocurrió, por qué ocurrió, es un riesgo cubierto, no es un riesgo cubierto, está dañada en verdad la carga, se dañó en forma total, se dañó en forma parcial, se puede vender parcialmente como salvamento, y la cuantifica. Y produce lo que se llama un informe de avería, un ajuste de avería, que le presenta al asegurador, y normalmente el asegurador tomará una decisión en cuanto a si indemnizar o no indemnizar, dependiendo de lo que establezca el ajuste de avería y los demás parámetros que tenga sobre lo que sucedió. A través de todo ese proceso, como dije antes, el asegurado tiene una obligación fundamental, que es mitigar el daño. ¿Qué significa mitigar el daño? En primer lugar, en lo físico, tomar todas aquellas medidas para tratar de salvar parte de la carga, si es que se puede salvar. Si es, por ejemplo, si es carga perecedera y se puede vender parte, hacer los esfuerzos necesarios para venderla. En lo jurídico, preservar todas las acciones que tenga contra el armador o los estibadores, o quien en definitiva pueda ser considerado responsable del daño, tomando las acciones, evitando que prescriban las acciones que pueda tener contra ellos, iniciando las acciones o demandas correspondientes, recabando todas las pruebas que evidencien la responsabilidad de quien sea responsable. Y este deber de mitigar, que como dije, se llama Sue and Labor Clause, también conocido como Red Line Clause, porque en muchas pólizas se pone en letras rojas para que el asegurado esté claro en esta obligación, es fundamental. Realizado todo esto, y si el asegurado considera que hay cobertura y paga, paga, y una vez que paga, se subroga en los derechos del asegurado. El asegurador se subroga en los derechos del asegurado. Es decir, los derechos que el asegurado tenía con relación a esa carga que se perdió, total o parcialmente, y las acciones que tenía contra terceros responsables de ellos, se transmiten al asegurador por vía de la subrogación, que ahora queda como titular de las acciones que corresponden y determinará si las despliega o no las despliega. Y por eso que decía que en el derecho marítimo, en la actividad marítima, es tan importante el seguro, y todo termina convergiendo en el seguro, porque se trata ahora, por ejemplo, en este ejemplo o en esta situación que estábamos mencionando, de que se ha perdido 10.000 toneladas de maíz,
el seguro ajustó y determinó que es verdad, le pagó las 10.000 toneladas de maíz al asegurado. Si el maíz entonces se perdió por parte del buque, por responsabilidad del buque, ese asegurador va a recibir en cesión, en subrogación, los derechos que contra el buque tenía el titular de la carga y va a iniciar una acción o continuar una acción ya iniciada por el asegurado para mitigar, para cumplir con su obligación de mitigar, y a lo mejor a su vez esa acción contra el buque la va a atajar o la va a indemnizar el seguro del buque, que veremos en la clase siguiente, cuando hablaremos de los seguros de casco y maquinaria, otros vinculados, y el seguro de protección e indemnización como conclusión de este tema del seguro marítimo. Hemos visto hasta aquí, que es el seguro de la carga, y los espero para la próxima clase, y mientras tanto les mando saludos. Gracias.